Bueno, muy buenas tardes a todos. Em, entonces, para mí es un gusto. Mi nombre es Harold Hernández, docente de proyección social de los programas de maestría y especialización en calidad, la especialización en administración en dirección y gestión de la calidad, la maestría en calidad y gestión integral de la Santo Tomás en alianza con el ICONTEC. Este ciclo de conferencias denominado Experiencias y retos de la voz de los expertos ha sido gestado gracias al apoyo entre el convenio USTECONTEC, Andesco y Pacto Global Colombia. En el día de hoy nos acompaña el doctor Henry Mauricio Díez, vicerrector académico de la EAN, con su conferencia Paz y Virtualidad, dos modelos para afrontar retos sociales, experiencia de la Universidad EAN. Em, el doctor Henry Mauricio, perdón, eh, es, es PhD en Dirección de Proyectos, Magíster en Administración de Empresas, especialista en Gerencia de Proyectos y Administración de Empresas e ingeniero de diseño. Cuenta con experiencia profesional en proyectos de cooperación internacional, planeación, prospectiva e incubadoras de empresas. En la Universidad de AN, Mauricio se ha destacado como profesor e investigador y ha desempeñado el cargo de gerente de investigaciones, director del Departamento de Proyectos y director del Grupo de Investigación en Dirección de Proyectos. Actualmente, vicerrector académico de la misma universidad. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Henry Mauricio Díez y pues el auditorio es todo tuyo. Gracias, Harold. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Y Harold, gracias por la invitación. Siempre es bueno volvernos a ver después de mucho tiempo. Viejo Sí, amigo de señor, mucho. viejo amigo de la labor de investigación. Bueno, primero que todo me confirman si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla. Sí, señor, yo te escucho y veo perfecto. No sé si Sería alguien del bueno. público nos... Sí, todo, Diana Camila nos confirma que sí. Sí, Perfecto. también lo veo y lo escucho bien. Listo, Muchas perfecto. gracias. Bueno, entonces arranquemos. Muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia y de nuevo gracias por la invitación, Harold. ¿De qué quiero hablarles hoy? Eh, de la experiencia que hemos tenido en la Universidad de AN haciendo una profunda transformación desde el año pasado. Ya podemos hablar, EAN siempre, pero desde el año pasado comenzamos un reto muy bonito de hacer profundas transformaciones en muchos temas. Y ese tema pues cae muy bien a la invitación que nos hace Harold, que nos hacen ustedes, para hablar cómo esto que nos está pasando hoy en día, este cambio de este aislamiento y todas las modificaciones, lo hablábamos hace un segundo con Harold, de nuestra cotidianidad y de muchas de nuestras conductas, está forzando a un profundo cambio de los sistemas educativos. Y cómo Doctor, qué pena te molesto un es, segundito. Si quieres, por favor, apaguemos la cámara para que no se cuelgue, para que no se nos cuelgue el audio. listo, voy. Qué pena molestarte. Gracias. ¿Listo? Sí, ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. sí, señor. Listo, perfecto. Eso, y les decía. Y entonces, cómo esa experiencia social y ese reto social que ahora estamos afrontando, pues nos permite también tener un nuevo reto que es transformar el sistema educativo. Entonces, por eso, lo que quiero hablarles hoy es precisamente eso, de cómo esta nueva forma y este nuevo comportamiento de nuestro sistema educativo, que para el caso de nosotros se llama la presencialidad asistida por tecnología, y los programas de modalidad virtual que la EAN está trabajando desde hace muchos años, eso no es de ahora, pues permiten ahora dar más validez a que son los modelos que permiten afrontar nuevos retos sociales. Y luego, ¿cómo es esa experiencia en la universidad? Espero tardar media hora, 35 minutos y luego discutimos al respecto. Este es el contexto de lo que quiero contarles. Vamos a hacer un pequeño contexto de cómo hemos visto nosotros esta transformación antes de que todo esto sucediera, cómo analizábamos hace un año qué profundas transformaciones tiene todo el sistema de la educación
en términos globales y luego en términos locales, pero cómo ya afrontábamos desde hace muchos años y lo empezábamos a ver más marcado el año pasado, cuando muchas universidades, ustedes recuerdan, empiezan a sufrir problemas de su población estudiantil, que no pueden retener la población estudiantil y que tampoco pueden capturar nueva población estudiantil a las mismas tasas que habitualmente lo hacían. Entonces, como ese contexto primero y leer ese contexto casi que nos lleva a hacer una transformación que hoy esta situación nos está llevando a que sea mucho más rápido. Entonces, eso es lo primero que quiero mencionarles, cuestionarnos un poco y hablar al respecto. Y luego cómo esa transformación de lo que ese contexto nos pone como reto permite que podamos hacer un nuevo reto para hacer una confrontación social nueva como respuesta desde la educación superior. Luego, cómo respondemos en la EDAN, cómo estamos hoy en la EDAN, importante para nosotros compartir cómo ha sido esa experiencia, cómo hemos llevado esto y cómo nos estamos proyectando para más adelante. Desde lo primero que quiero que aterricemos un poquito. ¿Qué estaba ocurriendo? Esto es lo que veíamos hace un año aproximadamente. Estas láminas las compartíamos con un instituto, una organización que se llama el IFC, que trabaja para el DIC, con el que empezamos a explorar hace unos 12 meses o un poquito más posibles alianzas para transformar el sistema de, digamos, organizacional educativo que tiene nuestra universidad. Pero en esas discusiones, pues veíamos ya hace un año unos retos que cuando uno ve el número en global, eh, digamos, se cuestiona, y es eso que ustedes están viendo ahí, como de quizás, no sé cuántos seremos, pero puede ser que seamos 7.000 millones de personas en el mundo, tenemos estos datos o teníamos estos datos hace un par de meses, ¿no? Que nos planteaban un reto de por qué no hemos podido responder en términos globales a muchos de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, que 263 millones de niños de la educación primaria y adolescente no están hoy en la escuela en muchos lugares del mundo, y si se suman todos esos gaps, todas esas brechas, el número es muy, muy grande. Y un poquito menos de la mitad, digamos que el número es equilibrado, son niños y otro un poquito menos de la mitad son niñas. Que 600 personas hoy no cumplen con esos requisitos mínimos de las materias básicas que marcan la formación para la vida, la formación que me sirve para el resto de mi vida. Que en términos de la juventud, que es la que debe estar más preparada y por lo menos más adaptada a asumir un nuevo reto social, pues los números también son muy grandes. La tasa de desempleo, sumando todos los desempleos mundiales, pues es, eh, eh, indica que la mayoría, no que la mayoría, pero casi el 50% es gente joven que hoy no tiene empleo, ¿no? Y que al mismo tiempo las personas que contratan a esos profesionales consideran que hoy es muy difícil, o por lo menos hace unos meses, esa tendencia de que es muy difícil que yo encuentre a la persona exactamente que requiero para mi organización con las habilidades que yo requiero, ¿no? Y muchas organizaciones pues ya lo habían dicho hace mucho tiempo y eso ha marcado la transformación del sistema de educación, que dicen que, hombre, ¿por qué la universidad se desgasta 5 años y a mí luego me toca recibir el insumo que es esa persona y volverlo a formar? Y no solo volverlo a formar técnicamente, porque me doy cuenta que también tengo que hacer profundas formación en habilidades blandas, ¿no? Y como ese es el problema del empresario que no ve y como dice, no, pues yo prefiero entonces contratar a una persona de un nivel salarial más bajo y hacer yo el proceso de formación y asumo esa responsabilidad. Y también, como en el aprendizaje para toda la vida, seguimos teniendo unos números bastante abrumadores. Y ahorita vamos a ver el de Latinoamérica, ¿no? De trabajadores que probablemente por los próximos años desaparecerá su labor por muchos temas de automatización o de personas que aún tienen niveles de analfabetismo en el mundo, ¿no? Entonces eso como contexto pues nos da un número que todavía dice, bueno, hay mucho por hacer. Es un número aún complejo en términos globales. En términos del futuro de las ocupaciones, y por lo menos en términos latinoamericanos o de América, también las cifras de ocupación futura no es que no sean alentadoras, hay una buena ocupación,
sino que dándole una perspectiva de qué ocurrirá a futuro, lo que se puede ver es que las transformaciones en temas de todos los sistemas productivos, hacer que mucha gente a futuro deje de tener validez en esa actividad y en esa labor que habitualmente le permitía estar ubicado en la organización, ¿no? Y que eso puede generar a futuro aún mayor desigualdad si tenemos en cuenta que no va a ser posible que el sistema educativo responda para que ese volumen de personas pueda tener un trabajo digno o un trabajo que le permita seguir manteniendo su nivel de vida, ¿no? Y en América Latina también, y ese fenómeno también es un insumo de qué entonces debería Harvard, su universidad, Mauricio, la mía, la Santo Tomás, la EAN y el sistema de educación superior para hacer una transformación que permita responder a todos esos retos que a nivel global nos plantea, ¿no? Y ese contexto, ¿a dónde llevaba cuando hacíamos estos análisis hace el año pasado, lo que les decía? ¿Qué temas importantes nos permitía poner sobre la mesa? Entonces, uno, y muy importante, cómo hacer que tengamos una educación que permita que la gente tenga una conexión a futuro y una perspectiva a futuro que le permita satisfacer al menos sus necesidades básicas, ¿no? Que tenga una educación para toda la vida y de qué tenemos que hacer cada uno desde nuestro rol, digo, nuestro rol universidad, sistema de educación, para que eso así sea. Y también de cuáles evidentemente pueden ser las habilidades más reconocidas en este nuevo proyecto futuro, más ahora que nos enfrentamos hoy, ya hace un mes, a esta situación que nos está replanteando también muchas cosas y acelerando muchas cosas que quizás si no hubiera pasado no nos hubiéramos puesto a acelerar, ¿no? Y son esas habilidades para el nuevo siglo. Y yo ahora diría entonces, estas son las habilidades para el post-COVID, ¿no? Cómo está transformándose la vida y cómo necesitamos ahora una, eh, un portafolio diferente de conocimientos, pero no solo de conocimientos, sino de habilidades y competencias en muchos temas, en muchos temas que permitan que el nuevo profesional sea un, ¿cómo se dice? Un trabajador del conocimiento, y un trabajador que depende de otras cosas. Y como tiene otro tipo de habilidades emocionales, digitales, tecnológicas, de pensamiento crítico, de argumentación que permiten que él demuestre que así lo es. Y entonces, eso lleva a que también otras cosas que veíamos en su momento es que eh, se, y no porque no lo estuviéramos viendo todos, sino porque a veces veíamos las cosas desde la barrera, cómo empezamos a ver que muchas organizaciones de educación superior, formal, no formal o informal, empiezan a moverse, a lanzar nuevos tipos de programas y propuestas diferentes, que empiezan a ser atractivos para mucha de esta población que primero es la que nosotros esperamos tener en nuestras universidades, pero también que es la población que necesita tener unas nuevas formas de adquirir esas competencias. Y cómo vemos que esas instituciones generan nuevos programas con mayor flexibilidad, con mayor adaptación al, a la expectativa que tiene la persona que se va a formar o el joven que se va a formar y cómo aparecen nuevas propuestas en universidades de otro contexto que empiezan a ver la formación a la medida, ¿no? Flexible, a la medida, personalidad, modular, que a medida que yo avance modularmente pueda evaluar mi aprendizaje y ser consciente de mi aprendizaje para tener una nueva opción laboral a medida que sigo avanzando en mi proceso formativo y cómo también adquiero otro tipo de competencias que me permiten tener formación para toda la vida. Eso como contexto, fíjense. Pues tenemos una situación de unos números complejos, pero también de que se empiezan a adaptar nuevas formas de dar respuesta a esas situaciones y empezamos a tener un nuevo orden social de la educación superior. ¿Y qué empieza a pasar? ¿No? A eso sí lo tenemos mucho más cercano a nosotros. ¿Qué empieza a pasar en la educación tradicional? En la formal, en la no formal y en la informal. Y empiezan a tener mucha demanda, mucha demanda.
universidades que pueden, por ejemplo, esta Uniminuto, universidades que pueden tener eh, programas de educación masivos y que ofertan una nueva propuesta para los estudiantes que captura su atención y que les dice, vengan, háganse este curso y que con este curso corto usted puede empezar a tener opciones laborales que probablemente no tendría que esperar durante 5 años para que las pueda tener. Y como también aparecen otro tipo de compañías con contenidos en línea que están modularizados, por ejemplo Platzi, muchas compañías que todos conocemos porque son de nuestro entorno, que ofertan una forma diferente de que esa persona tenga habilidades nuevas y complementarias y que responda rápidamente a lo que él necesita y que también esa persona empieza a evidenciar que es cierto y en ese voz a voz entonces empiezan a hacer programas masivos, como también empiezan a aparecer enlaces concretos de empleadores y universidades para ofertar programas que preparen a sus estudiantes en unidades modulares que también les permitan acceder a oportunidades laborales en el corto plazo, digamos en cortos periodos de tiempo, como lo que hace Google, Andela, y como también otro tipo de organizaciones, ya organizaciones, empiezan a adaptar sus procesos organizativos, valga la redundancia, organizacionales, para que eh, una persona se pueda formar con la empresa y no tener que formarse con, con, no tener que esperar a formarse con el sistema universitario, sino que directamente está en contacto con la empresa. Entonces, fíjense que ya eran, y esto sí que lo veíamos ya muy cerca en nuestro entorno, como desde hace más de un año, año y medio, lo que les decía al comienzo, las universidades comienzan a perder población estudiantil y es porque muchas de estas organizaciones que están aquí eh, empiezan a ganar población estudiantil. Respecto a, yo puedo rayar esta presentación, ¿cierto? Se me había olvidado. No, un segundo. No tocaría Bueno, por compartir archivo. sí, no importa, no importa. Listo, Harry. Bueno, dentro de ese contexto, entonces, ¿qué ocurre con la formación no presencial? Voy a hablar de la formación no presencial que hace un año, digamos que no estábamos o que no estuviésemos tan, digamos, preparados o tan dispuestos a hacer lo que hoy hicimos en menos de una semana, y es que las universidades empezaron a hacer una formación presencial asistida por tecnología o una formación ni siquiera híbrida, sino una formación presencial en remoto, ¿no? Como, digamos, hace un año veíamos que la formación virtual comenzaba a ganar terreno, por ejemplo, en Estados Unidos, y cómo comenzaba a ganar terreno mucho más con tasas muy por encima de la semipresencial y cómo la formación presencial empezaba a perder terreno, por lo menos en el contexto americano. Pero como la Universidad de AN, ustedes saben que lleva 30 años en formación a distancia, eh, no sé cuántos años en formación virtual. Yo soy egresado de la Universidad de AN y en el año 2004, cuando estábamos en la inducción con el decano en la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales y a Distancia en ese momento, como él hablaba de su apuesta y decía, se van a dar cuenta y me van, eh, Elías, que hoy no está, hoy está jubilado de la universidad, decía, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí que dentro de unos años esta va a ser la formación del futuro. Y como los que estábamos ahí en la inducción decíamos, pues sí, estamos en la formación a distancia, pero en la que nos llega el libro a la casa y luego representamos un examen, pero en esa formación de entrar a un campus virtual y tener otro tipo de opciones, no la veíamos en ese momento. Pero como el año pasado ya empieza a crecer en el Buenas, no se ámbito, escucha. ¿me escuchan? Si te escuchamos, Delfina, por favor, revisa Sí, sí lo escuchamos. Ah, bueno, Ok. listo, entonces continúo. Y luego entonces sigo con el entorno latinoamericano. Sí. Y como en el entorno latinoamericano sí empieza a crecer también a unas tasas no iguales que las de otros entornos, la educación que no es presencial, digamos la que es a distancia o la que es virtual. Voy a hacer referencia a la que no es presencial. La presencial empieza a perder terreno y en Colombia, en una tasa menor, pero la educación no presencial también empieza a ganar un poquito de terreno frente a la presencial y la presencial
Perdón que ahí están viendo mi pantalla, sí. Y la presencial empieza a perder terreno. Ese es todo el contexto, fíjense. Entonces, cómo eso nos lleva a pensar en una profunda transformación que ya se veía en, que ya se veía en todos lados y que nos lleva a pensar, y qué es lo que debe llevar a pensar al sistema de educación, en que hay que hacer una profunda transformación del modelo educativo en su contexto. No solo de la tecnología que voy a utilizar, eso es un apoyo complementario, sino de todo el modelo educativo en el cual está eh, eh, sobre el cual se está sincronizando toda la educación. Y sigue esto creciendo, fíjense. Entonces aparecen, y alrededor del mundo hay muchas organizaciones que se llaman las gestoras de contenido virtual, que están ofertando servicios para que lo que no pueden hacer las universidades muy rápidamente, y más supongo que lo están haciendo en este momento y durante el último mes, para lograr hacer que los contenidos de las universidades, que aún no son ni no presenciales, ni virtuales, ni en otro contexto, se puedan hacer. Y cómo ese contexto empieza a crecer. Y nos enfrentamos entonces a ese reto social, o a ese reto de la transformación del sistema educativo, que en última es una confrontación social, es saber leer la tendencia, el contexto, todo lo que está pasando, sin saber incluso lo que iba a pasar hace un mes, que dice, bueno, los modelos educativos tenemos que transformarlos y tenemos con una educación que sea útil para las personas que van a trabajar con nosotros, que van a estudiar con nosotros, y para que ellos vean que a medida que avanzan en su proceso, realmente eso sí les está sirviendo porque les da respuesta en concreto, porque ellos no dudarán más de un semestre, no como pasaba hace muchos años, que si uno estaba estudiando, iba en sexto semestre y llegaba a la casa y decía que ya no quería seguir estudiando eso, de pronto le decían, pues esta es la única oportunidad que usted tiene. Si se cambia de universidad, va a poder seguir estudiando, ¿no? Como el estudiante y los chicos no, ellos desertan el primer mes y dicen, esto no me gustó, esto no me inspira, esto no me permite desempeñarme rápidamente, no me comprometo con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo eso permite primero la transformación de un modelo educativo que, que vaya más allá incluso de las competencias, ¿no? Que le permita al estudiante de lo que está aprendiendo a saber hacer, en el caso nuestro, un modelo de competencias que tenemos que sigue evolucionando, pero que marca el camino de la tendencia de lo que debe ser. Cómo debe ser un modelo de inclusión social y cómo debe ser un modelo sostenible, o por lo menos que permita, y fíjense que hoy sí que es mucho más evidente y cobra mucho más valor, cómo decirle al estudiante que en el modelo educativo en el que él va a estar involucrado, eh, va a tener en cuenta parámetros de sostenibilidad. Y después de todo lo que nos ha pasado, creo que los estudiantes también serán mucho más conscientes de qué es la sostenibilidad en el orden social y en el orden económico, ¿no? Cómo lo que para mí hoy es un privilegio, en una semana puede dejar de serlo. Como hoy tengo comida en mi casa, pero si mi padre pierde el empleo, en 15 días ese privilegio lo voy a perder. Y como todas las decisiones que hagamos entre todos generan un impacto social económico que hoy sí que es más evidente durante durante este último mes. Y cómo toda esa confrontación social permite meternos en una transformación de nuestros modelos educativos, que en el caso nuestro venimos repensando desde hace un año con todos estos nuevos insumos. Mucho más ahora que ha pasado este último mes y nos hemos enfrentado a otros retos para los que estábamos preparados, pero no para los que pensáramos que iban a ocurrir durante mucho más tiempo. Voy a hacer ahí un primer stop, Harold, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que complementar. Perfecto. Por favor, si tenemos alguna duda, algún aporte, algún comentario, podemos levantar la mano Sí, y le damos el micrófono. Mm, o si no, vía chat también lo podemos recibir. vía chat y Harold me dice, listo. Entonces hasta ahí, digamos que el primer mensaje que quisiera dejar es cómo algo que ya leíamos hace mucho tiempo, que era muy evidente hace un año, hoy está cobrando vigencia en una forma muy acelerada y nos está llevando ahora sí a repensar, y no solo estoy hablando de nuestra universidad ni la de Harold,
ni la de ustedes, sino a todo el sistema universitario, de cómo repensamos nuestros modelos educativos y nuestro sistema de educación para que responda a esta demanda y a este nuevo reto que de forma acelerada estamos viendo que se nos está moviendo y que vamos a tener un coletazo muy fuerte. Y que ese reto debe responder a unas problemáticas globales, a unas problemáticas continentales, a unos nuevos retos de qué es lo que está esperando ahora esa persona que quiere estudiar y de cómo muchas otras organizaciones sí están dando respuesta desde hace bastante tiempo a algo que las universidades tal vez no queríamos dar respuesta tan rápido por algunos paradigmas que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces hasta ahí ese es como el primer contexto. ¿Cómo enfrentamos entonces nosotros este cambio de este último mes para acá? Teniendo en cuenta que ya veníamos intentando migrar y seguimos, porque no puedo decir que eso ya está hecho, lo que es un trabajo que intenta migrar el modelo educativo y hacerlo evolucionar mucho más con todos estos nuevos retos que tenemos. Pues, ¿qué retos qué reto fue el primero al que aparentemente estuviésemos preparados todos, pero claro, no era así, que nos llevó esto que ha pasado durante las últimas 5 semanas, que teníamos dos modalidades en nuestros programas de estudio operando bajo un modelo educativo que funciona en nivel de competencia, pero que los estudiantes, las personas que están involucradas en ese proceso ya empiezan a decir, vea, pero deme más herramientas. No importa si yo estoy en presencial, no estoy, yo estoy en virtual, deme muchas más herramientas para que yo me pueda ir desempeñando ya. Yo quiero, el estudiante es así ahora, ¿no? Yo voy en la 5.ª semana del primer semestre, pero yo ya quiero ir trabajando y él es más, él es la persona más consciente de eso. Yo quiero ya, deme herramientas, yo qué estoy aprendiendo a hacer, ya nos cuestionan todo. En marco de ese modelo, pues nosotros teníamos dos modalidades, pero este cambio nos llevó a hacer una migración que para nuestro caso denominamos el sistema de presencialidad asistido por tecnología, que es cambiar drásticamente la forma tradicional de hacer la presencialidad. Y que Harold y yo sabemos, y mucha gente sabe que no, lo que estamos haciendo hoy no es virtualidad. La virtualidad es otra modalidad que exige otro tipo de, que tiene otro tipo de características, porque en la virtualidad es un entorno digital el que hace la mediación con el estudiante para que él de forma autónoma desarrolle su proceso de aprendizaje. Aquí lo que estamos haciendo es garantizar que el estudiante hace casi una telepresencia, ¿no? Esta es la misma hora, en el mismo horario, con el mismo profesor, haciendo la misma rutina de fondo, solo cambiando la didáctica y moviéndose en otras formas de hacer y cosas para las que no estábamos preparadas, ¿no? ¿Cómo enfrentamos el cansancio de los estudiantes? No sabemos, porque no sabemos ni cómo enfrentar nuestro propio cansancio en la casa, porque es totalmente nuevo para nosotros. Para eso habrá que tener una didáctica nueva, ¿no? Porque ni nosotros mismos en nuestras casas sabemos hoy por qué estamos más cansados, nos rinde menos el trabajo, pero nos sentimos más agotados. Cuando decíamos, es que en la oficina no me rinde, me quiero ir para mi casa, resulta que en mi casa no, ¿no? Entonces, como esa nueva dinámica también, no tenemos didáctica o una estrategia pedagógica puntual para muchos temas a los que nos estamos enfrentando hoy. Y en medio de eso, pues, nosotros lo que hicimos desde el año pasado, en esa transformación, era también lo que quería contarles, fue empezar a preparar esto sin saber que esto iba a ocurrir. Sería una mentira decir que estábamos preparados para esto porque lo habíamos anticipado. No, nos estábamos preparando para hacer un cambio en el modelo educativo, para hacer un piloto en los modelos del cambio del modelo educativo, intentando hacer una hibridación de la educación, ¿no? Hacer una educación en casa, pero mezclada con una educación presencial, haciendo complementariedad con la formación virtual. Pero pues logramos empezar a tomar unas medidas del año pasado. Por ejemplo, cuando se acuerda Harold y ustedes se acuerdan cuando los paros el año pasado, la universidad decidió hacer una prueba de un día, decir, todo el mundo van a hacer la clase desde sus casas con las herramientas que hoy tenemos y vamos a ver qué nos pasa y vamos a ver qué recogemos. Eso nos sirvió mucho para estar medianamente preparados para lo que nos ocurrió hace 5 semanas, de poder tener a todo nuestra modalidad presencial en el sistema de presencialidad asistido por tecnología. Digo medianamente preparado porque lo que les decía, no creo que estuviésemos preparados al 100%,
pero por lo menos teníamos algo, teníamos algo esquematizado. Eso permitió que en diciembre hiciéramos un cambio en nuestra LMS, que antiguamente era otra, hoy tenemos otra, que hiciéramos programas de formación con todo nuestro capital humano, con toda nuestra fuerza docente, eh, que hagamos simulacros y que cuando tuvimos que tomar la decisión de que la universidad no volvía a hacer más clases presenciales hace 5 semanas, pudiéramos hacerlo rápidamente. ¿Qué destaco yo ahí? ¿Qué destaco yo ahí? Y es tal vez una de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado este proceso. Yo creo que es lo que le ha pasado a la Santo Tomás también, como aunque muchos, aunque mucha masa docente aparentemente hubiese estado no en contra, sino un poco cuestionando lo que hubiera podido hacer y no hacer, hace 5 semanas todas las personas y todo el capital humano, eh, al, al responder a esta situación, respondió de una forma que, por lo menos a mí personalmente, como vicerrector académico, me sigue sorprendiendo. O sea, todos involucrados en mantener el proceso formativo, cueste lo que cueste, haciendo lo que haya que hacer, y hoy más agotados, e inventándonos cosas diferentes, y a eso nos ha llevado esta situación, que probablemente si hubiéramos querido hacerlo sin esta coyuntura, nos hubiera costado mucho más motivar y convencer a toda la gente de que esto podía ser posible, tal vez no hubiera sido tan fácil. Y hay que sacar todo lo positivo de esto, y esto nos está llevando a que somos capaces de hacerlo, a que el sistema de educación y los modelos educativos se pueden transformar, y que ahora lo que tenemos es que buscar esa forma de garantizar una calidad igual que la que teníamos, pero mediando de formas diferentes. Y después de que salgamos de este proceso, que para muchos será llegar, volver a la normalidad, yo creo que no vamos a volver nunca a la normalidad, pero no porque queramos hacerlo, sino porque la normalidad es la que no nos permite hacer nuevas transformaciones. Es mejor estar en la anormalidad como estamos hoy para pensar en todas las transformaciones, porque tenemos que seguir pensando anormalmente, ¿no? Diciéndolo en buen plan, en buen rollo. Si seguimos pensando anormalmente como estamos hoy, eso es lo que nos va a llevar a hacer esa profunda transformación que en ese contexto que les mostraba nos estaba pidiendo a gritos todo el mundo. La tendencia mundial, la tendencia de las ocupaciones y de los modelos de ocupación y laborales a nivel latinoamericano, eh, lo que estaba diciendo la juventud con respecto a cómo quieren hacer la educación y la respuesta que todos ya estábamos viendo a nivel muy local de qué estaba pasando con la población estudiantil en Colombia y qué nos estaba pasando. Entonces yo preferiría que no regresáramos a la normalidad, sino que siguiéramos trabajando en anormalidad cuando volvamos a regresar a los espacios físicos de las universidades para seguir implementando esa profunda transformación que sí tenemos que hacer y de lo que creo que hoy todos vamos a ser mucho más conscientes. ¿Cómo hicimos el proceso? Ya hablando en ¿cuánto me queda? Unos 6 minuticos. Hablando ya de la universidad. Digamos, esta es nuestra percepción de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. ¿Cómo hicimos en la universidad este proceso? Pues lo que les decía, en 2019 habíamos hecho unos simulacros sin pensar en qué iba a pasar, lo que iba a pasar, y eso nos permitió tomar algunas decisiones que pudimos tener medianamente las cosas preparadas en cuanto a nuestro gran capital humano, el mejor que tienen las universidades y lo que más tienen que valorar, que son sus profesores, y dispuestos a hacer ese cambio, y dispuestos a trabajar en una nueva forma, manteniendo sus rutinas de aprendizaje. Ya cuando tomamos la gran decisión, es que empezamos a hacer una preparación desde el 2 de marzo para decidir el 10 de marzo que toda la presencialidad se iba a trabajar en ese sistema de presencialidad asistido por tecnología, que es lo que están haciendo todas las universidades, y nuestros programas de formación en virtualidad, pues mantenían sin mucho dolor, diría yo, porque es lo que siempre han hecho, las formas y las rutinas de aprendizaje que han hecho. Y arrancamos el 16 de marzo con toda nuestra formación presencial. ¿Eso qué implicó? Que hicimos un proceso gradual. La primera apuesta fue que toda la formación de los pregrados y todos los docentes tengan las herramientas mínimas para que desde su casa pudieran hacer su rutina de aprendizaje. Nos ayudaba mucho y,
que tenemos la plataforma tecnológica, pues por lo menos adecuada para poder hacer esa formación con esos mínimos de trabajo. Pero ahí viene otro mensaje que yo digo es, no, las plataformas no son las que nos van a sacar en esta revolución del modelo educativo ni de las universidades. Las plataformas son el apoyo, porque lo más importante aquí es la rutina de aprendizaje que se debe hacer. Y eso es lo que hay que cuidar muy bien, que las rutinas de aprendizaje permitan, estemos como estemos, en formación virtual, semipresencial, híbrida, remota, asistida por tecnología, que eso permita que se desarrollen las competencias que necesitan los estudiantes evidenciar por ellos mismos de que están evolucionando en su proceso de aprendizaje. Entonces ya algunos números de ese proceso es que hicimos unos pregrados, hoy tenemos casi 3.000 estudiantes en esa modalidad de pregrado, alrededor de 1.000 estudiantes de posgrado y muchos cursos que son operados en ese sistema de presencialidad asistida por tecnología y que nos han dejado muchas enseñanzas. Ahorita me dirá Harold también, que yo sé que es un pensador de la educación, qué cosas buenas ha traído todo este proceso, ¿no? Y cosas buenas como que muchos estudiantes pueden explorar sus habilidades comunicativas como nunca lo habían hecho en la modalidad presencial y que pueden también saber si lo que están aprendiendo les sirve para resolver un problema en la casa. Eso es formación para toda la vida, que permiten saber si lo que están aprendiendo les sirve para resolver un problema de su papá, que probablemente está sentado viendo la misma clase porque ya no hay problema por el espacio físico y que le está diciendo, usted está aprendiendo gestión de proyectos, mire, yo tengo un proyecto, este problema en mi empresa, o cómo hacemos para ahora sacar este proyecto de la empresa con eso mismo que usted está aprendiendo y ahí mismo se están cuestionando en tiempo real, en línea, en la familia, con su papá. Eso los está cuestionando y si no somos capaces de responder a eso, pues no vamos a ser capaces de retener a una masa estudiantil dándole lo que realmente necesita. Y eso nos ha permitido hacer todo eh, este reto al que nos estamos enfrentando. Cosas importantes pues que se hicieron desde la universidad, mucha sensibilización, mucho entrenamiento, mucho reentrenamiento, eh, pero lo más importante es que cómo aparece, cómo lo mencionaría yo, cómo aparece el liderazgo emergente de una masa de personas y de capital humano que están dispuestos a darle respuesta a un proceso formativo. Yo creo que eso es lo más valorable, más allá de que seamos capaces de conectarnos y, 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 y vernos, ¿no? Es cómo somos capaces de transformar entre todos cuando tenemos el reto y que en este apuro estamos demostrando que vamos a ser capaces de hacerlo y mantenernos en esa anormalidad para seguir transformando cuando sigamos, eh, eh, cuando retornemos a nuestras aulas y a nuestros espacios físicos. Eso fue lo que hicimos. Para terminar, algunas imágenes. Para terminar, ¿qué retos creo yo que deja todo este proceso? Digamos, de todo lo que he hablado en este cortito espacio de tiempo. Primero que toda esa tendencia que veíamos a nivel global, que eso que veíamos a nivel latinoamericano, que eso que veíamos ya y percibíamos en el sistema de educación nuestro colombiano, y que nuestros mismos estudiantes, ya hablando de nuestras universidades, nos estaban evidenciando y nos estaban requiriendo de nosotros, ahora hay que hacerlo y ahora sí hay que hacerlo muy bien, porque visto lo visto ya los estudiantes eh, y la masa estudiantil no va a querer tampoco regresar a la normalidad. Va a seguirnos exigiendo cómo tiene una formación para toda su vida y cómo somos capaces de darle entornos diferentes para que haga esa formación. ¿Qué retos tenemos entonces? Fíjense. Trabajar mucho con los padres, porque queremos ahora que también los padres vean y se puedan involucrar en un proceso de transformación educativa y que vean cómo estamos formando a sus hijos en las universidades, cómo ayudamos a nuestros profesores, a nuestro capital humano para que entre todos y en ese liderazgo emergente podamos mejorar los unos con los otros, cómo nos acompañamos entre otras universidades, por ejemplo con el plan Padrino del Ministerio de Educación, que es un plan muy bonito,
empezamos con 3 universidades y llevamos 8 universidades en las que nos estamos compartiendo lo que dentro de nuestras limitaciones de recursos podamos compartir, pero cómo empezamos a hacer clases entre los dos, digo, las dos universidades, cómo hacemos este tipo de colaboraciones que estamos haciendo hoy donde compartimos experiencias, problemas, cuestionamientos, cómo programas nuestros que cobran mucha relevancia dentro de este proceso en la educación virtual eh, permiten que los podamos compartir también con otras universidades y cómo empezamos a pensar en una presencialidad segunda versión, mucho más mejorada de la que hoy pudimos hacer y cómo tenemos nuevas formas de complementar, y ahí la Santoto también tiene mucho seguramente que decir, cómo complementamos nuestras dos modalidades, ¿no? Porque tenemos cosas de la virtualidad que nos sirve para complementar la presencialidad y cómo empezamos a hibridar ahora educación, algo que el año pasado al ministerio yo sé que le parecía una herejía tal vez, que le presentaran eh, mm, nuevos programas de educación híbridos y lo que le parecía una herejía hoy no le va a parecer. Entonces, ¿cómo entramos en una profunda transformación que nos va a llevar a que eso que tal vez pudiésemos haber hecho más lentamente, hoy lo tengamos que hacer de forma acelerada, pero lo más bonito es que nos dimos cuenta que somos capaces de hacerlo de forma rápida, que tenemos que tener ese impulso para que tengamos todos ese liderazgo emergente de transformar nuestros modelos educativos con unos componentes de, de competencias reales y que sean evidentes para nuestra comunidad estudiantil y que sean evidentes para las familias, hoy lo estamos eh, confrontando para las familias y que sean evidentes para todos los que tienen expectativas sobre el sistema de educación superior. Digamos que ese es el reto futuro, es el reto que tenemos nosotros, pero yo sé que es un reto compartido y que pudiéramos compartir entre todos. Listo, no más. Gracias, Muchísimas Harold. gracias. Gracias, Harold. Muchísimas gracias, doctor. Excelente reflexión. Realmente me parecía curioso un meme que salió esta semana diciendo que aceleró el cambio y la transformación digital en tu universidad. El equipo, el proyecto, la vicerrectoría o el COVID. Y está totalmente claro. A todos se nos vino encima, todos hicimos cambios, hicimos realmente todo en un mes, en tiempo récord, salieron muy buenos proyectos y eso se ve en dónde, en que todas las universidades hoy en día están funcionando de esta manera. Adicionalmente, algunas que no tenían, la semana pasada hablábamos con el ingeniero Luis Alfonso de la COFI y nos decía precisamente, hay universidades que tienen una cantidad de recursos y no sabían que lo tenían. Entonces tenía, Exacto. por ejemplo, todas las suite Office, tenían Teams, tenían todo, y nunca lo habían utilizado, y estaban buscando y estaban cotizando plataformas para poder dar clases. Entonces, fue un cambio impresionante y creo que muy positivo a la final para todos. Todo cambio genera inconvenientes, pero genera mejores salidas. Sí. Vamos un segundito al ingeniero Mauricio López, el director de Facultad de Colombia, que tiene intervención. Ingeniero, lo Bueno, escuchamos. muchas gracias, doctor Mauricio, ingeniero Harold, muchísimas gracias, muy interesante la exposición. Como dije al principio en un chat, en nombre de Pacto Global y de Colombia y de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, a todos los asistentes, muchísimas gracias por seguir participando en estas jornadas con expertos que conjuntamente con la Universidad Santo Tomás y el ICONTEC estamos haciendo en una idea que salió de una charla con el ingeniero Harold y ya vamos en la cuarta semana, lo cual es muy gratificante. Dicho esto, yo quisiera solamente primero reconocer que lo que nos ha planteado aquí el doctor Mauricio es de altísima significación y de retos. Y yo quería hacer más bien una pregunta directa y es, todo cambio cultural implica unos cambios muy demorados porque una cosa es el tema del instrumento, de la herramienta, y otra cosa realmente es el cambio cultural. Dicen que esta frase es de Víctor Hugo, aunque no la he encontrado de Víctor Hugo, pero tampoco la he encontrado de quién. Y si usted quiere tener una generación, una sociedad educada, empiece por las abuelas. Eso quiere decir ni más ni menos que son 2 generaciones para un cambio cultural. Por supuesto, la transformación digital
acelera los cambios intergeneracionales y en ese orden de ideas pues se están acercando, pero no creo que sea francamente un tema de meses. Dicho esto, entonces viene el reto de los papás que consideren que esto es válido, de los profesores que tienen que cambiar también sus metodologías y sus didácticas, pero para eso también tienen que estar capacitados. Por supuesto, de la tecnología que tiene que ser relativamente igual. Me explico. Hoy acabo de contestar una encuesta. Hoy estoy hablando de un municipio, en una vereda de un municipio de Cogua, Cundinamarca. A veces se va la luz. No es la mejor. Hoy ha estado perfecta. Obviamente no puedo ver Netflix porque no alcanza. No alcanza porque estamos más de uno en las veredas. No estaba antes esto así. Y por supuesto los anchos de banda pues no están dando. Todavía falta mucho porque yo conozco los planes de los operadores afiliados a Andesco, que es un tema largo y de altísimas inversiones. Entonces, la pregunta es cómo acompasar todos esos factores que todavía no están totalmente alineados ante la real necesidad, y el estudiante también, ¿no? Que también tiene que acomodarse ante esa nueva visión para poder salir más rápidamente cuando el próximo semestre, si Dios quiere, ya podamos tener nuevamente unos intercambios sociales más grandes, pero sin ya perder el espacio de estas virtualidades. Cómo realmente romper esas diferentes cosas y más o menos en línea de tiempo, de acuerdo con la experiencia o las perspectivas de ustedes, en cuánto tiempo se podría lograr una mejor adaptación a todo este proceso que en mes y medio ha habido dificultades. Por ejemplo, la semana pasada, Harold no lo miente, tuvimos un problema con uno de los conferencistas que al final le tocó hacerlo por celular porque no fue factible 100% la conexión, por problemas de audio, por problemas de lo que fuere. Y no todos los que estamos acá tenemos los mismos equipos, ni las mismas anchas de banda, ni las mismas de atender algunos sistemas. Entonces, ¿cómo ve usted eso para lograr claramente un mejor acompasamiento y sobre todo una mejor nivelación? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo al comienzo de cómo se vuelve esto un problema mucho más integrado, ¿no? Eso que dijo de padres, estudiantes, tecnología, cómo nos hemos dado cuenta que la educación en casa, que a veces se nos olvida y volvemos a conocer a nuestros hijos en este proceso. ¿Qué opino yo? Yo creo que definitivamente esto tiene que ser progresivo. Esto tiene que ser progresivo y tiene que ser como la forma como madura un niño. O sea, esto tiene que ser una progresión de madurez que tendremos y claro, muchos, muchas instituciones puede que tengan ahora más herramientas que otras y para que todos alcancen el mismo nivel de madurez, no creo que lo podamos hacer tan rápido, mucho menos porque esta nueva demanda social, pues aunque puede llevar transformaciones desde todo tipo, ¿no? Desde transformaciones eh, de gobierno, transformaciones de apoyo, yo creo que lo primero que deberíamos hacer, y eso ahí sí podríamos acompañarnos entre muchas, es entre todas por lo menos lograr llegar a un nivel básico de madurez, donde todos tenemos un lenguaje común, y ese lenguaje común, eh, al decir lenguaje común, estoy diciendo que tenemos un nivel tecnológico básico, un nivel de metodologías y pedagogías básicas, y un nivel de, de complementariedad básico entre lo que hacíamos y lo que vamos a hacer a futuro. Y a partir de ahí sí empezar a ganar madurez progresivamente. Pero yo pensaría que para poder estandarizarnos entre todos, deberíamos plantearnos un nivel básico de madurez, pensando que tenemos un ideal y que tenemos que pensar en grande, pero tener un nivel básico donde tengamos un lenguaje común en el que podamos hablar entre todos de la misma manera y podamos compartirnos experiencias hasta que entre todos, porque de esto también nos hemos dado cuenta cómo entre muchas universidades, así como hoy, nos empezamos a apoyar entre todos, logramos ganar ese lenguaje básico. Y cuando lo tengamos, sí poder empezar a esperar una segunda transformación que venga ya más apoyada desde todas las líneas que de gobierno se puedan generar para apoyar
situaciones como la que describe en este momento, que claro, no es fácil, no es fácil y siempre nos va a fallar algo. Yo lo plantearía así, nivel de madurez del lenguaje básico, lenguaje común, porque no es tan fácil y no es tan rápido, aunque hemos aprendido aquí a hacer las cosas más rápido que antes, y eso sí nos ha dejado muchas enseñanzas también. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Inge. Antonio Acosta nos pregunta, desde la virtualización de los procesos educativos, ¿cómo repensar las asignaturas que tienen componente teórico práctico o totalmente práctico, como las prácticas profesionales, pedagógicas, sociales, investigativas, empresariales, entre otras? Sí, ese es otro reto, ese es reto 2, también lo tenemos nosotros, eh, porque digamos que desde la virtualidad, yo no puedo aprender a nadar desde la virtualidad si no vengo y me tiro a la piscina. Y necesito un nivel de prácticas que, digamos, cada universidad lo tiene organizado de una manera diferente. Lo hace en un único punto en el tiempo, en varios puntos en el tiempo, y tenemos un reto muy grande en ese sentido que podremos resolver en el mediano plazo. ¿Qué diría yo? Lo que tenemos que repensarnos muy bien es si todo lo podemos hacer en virtualidad, qué podemos hacer en virtualidad y qué no. Porque en lo que sí no podemos convertir a nuestros estudiantes es en excelentes profesionales que manejan la pedagogía de la educación virtual, ¿no? Que saben hacer muy buenos mapas mentales y que saben hacer, que se aprendieron muy bien la didáctica de la modalidad virtual, pero no aprendieron la competencia, que era lo más importante. Entonces, yo el reto que tendría y es el que tenemos nosotros es que realmente puede operar en virtualidad y que puede operar en otra dinámica, porque si no podemos caer en el error de, de que todo se puede hacer mediante la virtualidad. Tenemos que hacer una hibridación diferente a la que hemos hecho hoy, pienso yo, porque ese problema también lo tenemos nosotros. Vemos cómo lo vamos a resolver. En este momento, todos esos niveles de prácticas lo vamos a resolver haciendo unos protocolos muy bien planificados para que pequeños estudiantes puedan regresar a los espacios físicos y hacer sus prácticas en muy buenas condiciones de bienestar, de seguridad y salud. Pero a futuro ese es un reto que no es fácil de resolver. Muchísimas gracias, Doc. No sé si tenemos alguna otra pregunta. María Fernanda Galvis, puedes activar el micrófono si quieres, por favor. Considero significativo es la competencia de diálogo y recuperación de los valores frente a los momentos de crisis y cómo enfrentarnos a ellos desde la inteligencia social con enfoque antropológico. ¿Otra vez, Harold? ¿Otra vez? Considero Perdón. significativo es la competencia de diálogo y recuperación de los valores frente a los momentos de crisis y cómo enfrentarnos a ello desde una inteligencia social con enfoque antropológico. Uy, esa pregunta está bastante técnica para mí, pero, pero sí, o sea, Perdón, estoy de hola, acuerdo en... hola, buenas, Hola, ¿cómo estás? sí, bien, gracias. Igualmente considero muy valioso y pues les agradezco a ustedes. Ustedes mencionaban algo muy importante, que existen las herramientas, pero siempre va a existir el ser humano, la persona que forma parte de un grupo familiar. Igualmente, desde el marco de actuación de la responsabilidad social de las universidades, es muy valioso que frente a la crisis de esta dificultad sanitaria a la cual nos vemos afrontados todos, cómo podemos, como decía, no solamente el modelo pedagógico desde la virtualidad, sino el fortalecimiento de estas habilidades sociales desde el respeto, desde la tolerancia, desde la inclusión, permita que no nos concentremos tanto en ello. Por ejemplo, ayer veía por las noticias como un niño campesino de Boyacá decía: para mí ha sido muy difícil esto porque primero no tengo computador y segundo, pues ni modo, no tengo conexión a internet.
y él quiere estudiar, es decir, y le preguntaba al periodista, ¿y quieres y extrañas a tus amigos? Decía que sí y lloraba. Es como esa situación de que los estudiantes de la universidad, desde ese enfoque antropológico en las diferentes asignaturas que ellos desarrollen, en este momento hay muchas preguntas para las cuales puede ser que no existan respuestas, pero es importante que podamos, esto es un reto social, y que lo importante es que las universidades, por ejemplo, en el caso de los profesores de los colegios que debido a esta pandemia les tocó reinventarse, no había posibilidad, si hay errores, pero yo tengo a mis estudiantes y debo mirar la forma de cómo llevar ese mensaje, pero también están los padres de familia. Sería una gran oportunidad ese diagnóstico valioso que se pueda generar con una encuesta muy valiosa frente a las situaciones que se han presentado y la articulación que está en las universidades con el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Sí, no, tienes toda la razón. Yo creo que primero es algo que debe estar incorporado en lo que tú decías en los modelos educativos, de cómo se desarrollan esos procesos de aprendizaje en forma totalmente, digámoslo, holística. Ya te entendí muy bien. Y cómo el estudiante, digamos, no es un problema de tecnología, sino cómo somos capaces de que él mejore las relaciones entre todos los sujetos que hacen parte del proceso educativo, cómo en temas le damos esa formación para la vida que muchas veces puede ser mucho más valiosa para él a futuro que otra formación técnica, sin quitarle mérito de mi parte a esa formación técnica, pero cómo él aprende en su base a manejar la complejidad, a solucionar situaciones de la práctica cotidiana, de la interacción con su mundo y de convivir y transformarla incluso hasta la naturaleza, ¿no? Y la sociedad, y comunicarse de forma crítica, afectiva, efectiva, de interpretar los fenómenos que ocurren en su casa y que nosotros somos desde la universidad capaces de darles esas herramientas también, ¿no? De que también aprendan a utilizar los medios informáticos para generar conocimiento y no solo para navegar por las redes sociales. O sea, muchos temas que tocas que son muy importantes y que si no hacen parte de la estructura del modelo, y cuando digo estructura del modelo, que es lo que a mí me cuestiona como vicerrector también, cuando digo estructura del modelo es lo que ocurre en la clase, no lo que está plasmado en un documento, sino cómo eso llega hasta la clase y nosotros podemos darle las herramientas a nuestros profesores. Por eso digo que lo más valioso que ha dejado esta situación, yo sé que estará ocurriendo en colegios, universidades y todo el sistema, todos los niveles del sistema de educación, es el valor tan grande que tienen nuestros profesores, porque son los que cierran la puerta en su salón de clase presencial, virtual o asistido por tecnología, y son los que hacen sus rutinas de aprendizaje para inspirar al estudiante y darle todas esas herramientas, además de lo técnico. Entonces ahí totalmente de acuerdo contigo y somos conscientes, y creo que después de esto somos mucho más conscientes de que así tiene que ser. Muy bien, hoy precisamente estábamos charlando sobre las autoevaluaciones y pues cómo mirar al egresado y al estudiante hoy en día. Entonces, que ya no bastaba solo ver el entorno, trabajo o estudia, sí, sino, oiga, cómo es su relación, cómo usted tiene un espacio en la casa, si tiene el recurso anteriormente, digamos, uno pregunta, ¿tiene computador en casa? Sí. Ahora, somos 5 en la casa, tenemos un computador, entonces es un riesgo también emergente que está ahí latente para esos procesos educativos. Sonia nos pregunta, Sonia Segura, ¿cuál es la estrategia que se tiene para revisar el componente pedagógico y comunicativo en la modalidad virtual? ¿Otra vez, Harold? ¿Otra vez? Perdón. ¿Cuál es la ¿Cuál es estrategia la que se estrategia? tiene para revisar el componente pedagógico y comunicativo en la modalidad virtual? Pues digamos desde el lugar donde estoy, toda la estrategia es la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Que eso también queda involucrado y debe estar muy presente en el modelo educativo. Cómo entre todos revisamos la evaluación del aprendizaje real del estudiante, ¿no? No al final del proceso, sino durante el proceso, y cómo eso nos permite realimentar, uno, si lo estamos haciendo bien desde la didáctica, y dos, si, no es- si nuestro capital humano también lo está haciendo bien desde su quehacer en el aula, y digo aula ya
cualquier aula, ¿no? En la que estamos hoy, en la virtual, en la presencial. Entonces tenemos que, y cuando yo preguntaba eso, y se lo he dicho a muchos profes, que el año pasado fuimos al, al TEC de Monterrey, en ese proceso de transformación de recoger insumos al TEC, y yo lo he contado aquí muchas veces, y preguntábamos cómo ellos generan un nuevo modelo educativo diferente, eh, que utiliza otras herramientas, que cambia los planes de estudio, y cómo al final les preguntamos, ¿ustedes cómo evalúan el aprendizaje? Y dice, todavía no lo sabemos. Vamos a arrancar el modelo educativo y a medida que vayamos evaluando el aprendizaje, vamos a reunir todos los insumos para saber si estamos evaluando bien o no. Digamos, el tema de evaluación es uno de los más complejos, pero sí tenemos que hacerlo de alguna forma porque es lo que nos permite regenerarnos y rehacernos y repensarnos sobre la estrategia que tengamos y que estemos utilizando con todos. Ok, Buenas vamos tardes. con Leila. ¿Cómo estás? Habla Sonia Segura. Hola, Cene. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por abrir estos espacios de debate que son muy necesarios en este momento. Mi pregunta con respecto a la estrategia, estoy indagando por la estrategia, por saber si hay una estrategia desde lo pedagógico y lo comunicativo, pero en el ejercicio, digamos, que hacemos con los docentes, porque está muy claro que el tema de la virtualidad no es un tema tecnológico, eso ya está resuelto a través de todas las plataformas, pero la gran preocupación está en ese ejercicio que se debe hacer con nuestros docentes para entender todo el rediseño de contenidos y de estrategias pedagógicas y de rutinas de aprendizaje, como estaban diciendo ahora, pues porque finalmente la virtualidad nos exige otras cosas, ¿no? Pero no es solamente un tema pedagógico, sino también un tema comunicativo, porque digamos que la presencialidad está soportada sobre la oralidad de nuestros docentes, pero cuando hablamos de educación virtual aparece un nuevo desafío que es cómo presentar mensajes claros a nuestros usuarios que están conectados en distintas latitudes. Entonces, en esa construcción en ese tránsito más bien de la presencialidad a la educación virtual, es necesario diseñar una estrategia con nuestros docentes desde el componente pedagógico y desde el componente comunicativo. Y esa es mi pregunta. Si existe alguna estrategia pensada, digamos, desde esa óptica. Sí, 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 por supuesto que el modelo educativo contempla, digamos, contempla, ¿cómo le diría yo en términos generales, un contexto de... sé que es tan claro lo que tú decías, yo pienso que en educación virtual hay que verse bonito y también no ser bonito, verse bonito porque es lo que al estudiante lo inspira y hay muchos temas comunicativos que a él lo inspiran, lo mueven, visuales, color, no sé, como muchas cosas que hemos a veces analizado que se llama ¿cómo se llama? El superaprendizaje, el aprendizaje acelerado, como hasta un entorno eh, de muchas variables de música, color, permite que él vaya aprendiendo, pero también que por dentro tenga eh, como carnecita. Y esa estrategia pedagógica, pues en nuestro caso es mantener un tema que hemos denominado el aprendizaje situado, que permite que todo ese contenido esté diseñado para que el estudiante sea capaz de analizar con el ambiente al que se está enfrentando, sea capaz de analizar una realidad con un contenido, eh, luego hacer un proceso de análisis y reflexión sobre esa realidad de ese contenido y luego llegar a un proceso donde se acompaña de forma sincrónica con una persona que es su guía, en donde resuelven un problema en común, ¿no? Es como cambiar la forma de hacer, de no llegar a la clase a, a verlo todo, sino de llegar a la clase cuando yo ya he analizado la realidad, cuando he reflexionado sobre esa realidad, de, cuando he mirado si tengo dominio sobre un contenido para dominar esa realidad, no por
no por memoria, sino por explicación, y cuando llego a mi clase ya voy a resolver en concreto un problema con todo eso que he reflexionado, y luego comunico y transfiero y retroalimento cómo me fue en ese proceso. Esa es como sería como la estrategia si quisiera contarla en- sin, si quisiera contarla de la forma más sencilla posible de, de resolver, de contar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, muy amable. Vale, a ti. Vale, Sonia, muchas gracias. Escuchamos a Leila, por favor. Leila Montenegro. Sí, muchas gracias, Mauricio. Creo que has presentado un contexto muy interesante y has contextualizado, digamos, como la problemática actual, no solamente de las universidades, sino pues de la preparación de la juventud. Y al respecto tengo algunas reflexiones. La primera, muy de acuerdo con lo que María Fernanda comentaba sobre eso antropológico que hace el del ambiente universitario una cosa, un espacio diferente de cualquier otro ambiente. Creo que todos tenemos una muy buena remembranza de nuestros años universitarios en los que no solamente es ir al salón, no es solamente oír al profesor, ir a la biblioteca, sino existen otros espacios que quizá esta virtualidad limita. Eh, el mismo rol dentro del aula de clase, cuando tus estudiantes levantan la mano, uno hace una pregunta polémica, el otro responde, y se genera un ambiente de clase donde la construcción del estudiante, la opinión, el disentimiento cobran vida y genera unos espacios académicos donde todos aprenden. Y sin duda en este escenario en el que nos hemos enfrentado, donde el aprendizaje no solamente ha sido la capacitación para los docentes en el uso de plataformas, las mejores plataformas que, como lo mencionaste tú, Harold, las universidades mismas no sabían que los tenían y están ahí disponibles para todos. El aprendizaje del estudiante para poder lograr una comunicación, el aprendizaje del docente para poder lograr transmitir ese sentimiento que tiene uno cuando dicta una cátedra, cuando prepara un elemento para la clase y resulta que el elemento es atractivo y genera esas polémicas y genera esos espacios tan interesantes desde lo académico. El mismo rol con sus colegas hace de la universidad un ambiente distinto, donde todos aprenden de manera permanente y continua. Ustedes en el ejercicio que hicieron el año pasado con esto del paro, en lo que han evaluado, en lo que llevan monitoreado ahora, ¿han podido indagar sobre estas, digamos, sobre estas apreciaciones que estoy presentando? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta va en el contexto de, como bien lo menciona Mauricio, hemos todos necesariamente tenido que aprender haciendo un modelo pedagógico que en algunos casos funciona, pero como lo mencionaban ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo poder poner esto bajo unos estándares donde todos los que utilicen tengamos exactamente como un mínimo que se debe cumplir? Porque no es solamente encender el computador, darle clic al enlace y hablar. Debe haber algo más que eso pedagógicamente hablando. Esto ha sido preguntado, discutido en algún ambiente? Son las dos preguntas que tengo como para hacerte, Mauricio. Sí, gracias, muchas gracias. El primero que decías, todos esos aspectos, sí, y también cojo tu mensaje para responder cómo también hemos aprendido haciendo. Porque si hemos sondeado, digamos que lo que yo diría que en este momento, digamos, tener esa garantía de universalidad de lo que decías, de cómo la universidad responde no solo a un proceso formativo en un área técnica, sino que responde a una formación integral que tiene muchos elementos que tendríamos que garantizar. Si siguiéramos como si siguiéramos como estamos, pues sería difícil porque digamos que no estamos preparados en este momento. O sea, yo podría decirte, sí, hoy todo lo de bienestar universitario apoya al estudiante, hoy la biblioteca apoya al estudiante, hay temas de cultura, hay temas extracurriculares, pero digamos, saber si en este momento en que todos estamos en remoto, eso está cumpliendo con la función original de la universidad. Digamos, no, hasta ahora lo empezamos a testear. ¿Qué vemos en los estudiantes?
digamos, responde a algunas cosas que para ellos podría considerarse como parte de su formación para la vida, no solo lo técnico, pero que también él tiene otra expectativa que lo agota y que no permite que él vea que, que tiene todas las herramientas hoy para formarse en una universidad, si nos quedáramos así como estamos, ¿no? Entonces, digamos que veníamos sondeándolo desde la presencialidad, desde la evaluación que hacemos en virtualidad, pero en este momento estamos recibiendo otro tipo de insumos que son totalmente nuevos para nosotros, que también seguramente nos van a llevar a cambiar nuestras formas de trabajar en el modelo educativo, o sea, cosas como que uno no se esperaba y que son como tan sencillas que lo hemos hablado en muchos entornos y que el estudiante que era más apático en la modalidad presencial hoy es el más animado y el que más participa en esta modalidad en remoto, en presencialidad asistida por tecnología, cómo la, la asistencia mejora considerablemente, pero a medida que avanza la semana desmejora en un agotamiento que no es el agotamiento porque incluso el profe no esté haciendo su rutina, lo que tú decías también es perfecto, no es cuestión de encender y hablar 2 horas y ya, ellos tienen unas rutinas que por detrás están bien diseñadas y que tienen una didáctica, pero aún así el estudiante se empieza a agotar por otras cosas que nos manifiesten, nos dice, me siento cansado, pero no es porque mi profe ni me aburra, sino que hay algo que me está agotando y que es algo que estamos enfrentando que no sabíamos. Pero digamos que tal vez eso nos da un nuevo contexto para ver cómo garantizamos eso que tú decías en la pregunta, de esa universalidad, de esa universidad en todo su contexto. ¿Cómo tenemos esos estándares mínimos? Yo creo que no sé, ¿qué nos ha pasado a nosotros? O sea, creo que muchos docentes hoy manifiestan, muchos profesores en esta primera evaluación que hicimos, manifiestan que se sienten muy bien, incluso muy bien preparados desde lo pedagógico para dar respuesta incluso a cambiar en estas últimas 5 semanas y utilizar nuevas herramientas o nuevas estrategias en sus clases. Pero les pasa también lo mismo, dicen, no puedo responder fácilmente para que el estudiante no se me agote por otras cosas. Entonces ese mismo agotamiento que manifiesta el estudiante, también lo manifiesta el profesor porque dice, no sé qué, ayúdenme a ver qué me invento para eso, para ese fenómeno que estamos viendo y que es nuevo. Porque digamos que los estándares mínimos pues eh, los hemos hecho con procesos de formación y con procesos de pruebas en aula y procesos de investigación que tenemos. Pero hay un nuevo fenómeno que nos va a retar a generar unas formas para tener esos estándares mínimos de los que tú hablas que permitan que en una futura educación híbrida podamos hacerla igual de inspiradora en cualquier, en cualquier lugar, ¿no? Desde lo virtual, desde lo presencial, desde lo híbrido, desde lo semipresencial, formal, informal, no formal, que seamos igual de inspiradores. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Muchas gracias. A mí me surge ahí digamos, complementando el tema, digamos, ese imperativo también que para el segundo semestre vamos a ver cuán- cuántas universidades hacen esa adaptación, por ejemplo, con el aporte que nos hacía Lina. Las clases no pueden durar más de 40, de Sonia, perdón. Sonia, sí, Sonia, que nos decía, bueno, las clases no pueden durar más de 40 minutos. Vamos a ver entonces cómo nos adaptamos. Digamos, dentro de la realidad que tenemos en este momento, nosotros somos uno de los sectores, sector de educación, de los primeros que se dijo, hasta el 30 de mayo vamos virtual, vamos asistidos por presencia, por tecnología. En Ahora remoto, bien, sí. ¿qué va a pasar el segundo semestre? ¿Realmente nosotros vamos a volver a las aulas? O muy posiblemente, siendo uno de los sectores que tiene una gran cantidad de personal, de movilidad de personal, posiblemente vamos a ser uno de los sectores que van a decir, oiga, ustedes siguen bajo esa modalidad hasta final de año. Entonces, ahora nos reinventamos entonces en los horarios de clase, en los tiempos y en la estructura, precisamente para poder decir, pedagógicamente una clase virtual no puede durar 6 o 4 horas, como de pronto las tenemos a veces presenciales. Sí, ¿Tú qué total. opinas, Doc? Sí, total. Es que no sabemos y probablemente eso es lo que vaya a ocurrir. Probablemente el semestre
que viene comenzará como estamos hoy. No sé si terminará, pero sí comenzará. Pero sí, pero o sea, totalmente de acuerdo. O sea, en el proceso en el que sigamos avanzando, vamos a tener que seguirnos reinventando ante un fenómeno que no sabemos. Es que es como el día a día, ¿no? Digamos, tenemos una base, lo que mencionaba Sonia ahora, una base pedagógica, unos estándares mínimos, que podemos decir, el profe dice, hoy no me funciona el ABP, mañana pasaban problemas, mañana hago una clase invertida, en la que sigue hago, bueno, cualquier otro tema, pero el día a día nos está haciendo ver que probablemente eso que teníamos como portafolio nuestro, como maestros, como profesores, probablemente no nos vaya a funcionar ante otros fenómenos que estamos viendo y que seguramente nos vamos a tener que reinventar, Harold, tienes razón. O sea, ahí vamos a reinventar muchas cosas para responder, para poder seguir inspirando y enfrentando este fenómeno. Yo le digo agotamiento porque fue lo que nos dijeron los estudiantes en estos días. Es que me siento cansado, yo en clase no sé por qué. O sea, porque el profe está chévere, me reta, me trae un problema, me hace una clase invertida, lo que les decía, que es lo que le hemos recomendado a muchos profes, que se muevan a hacer mucha clase invertida, pues pensándolo aquí en nuestro modelo. Pero él dice, aún así, estoy como agotado, algo me falta. Entonces es un fenómeno que yo creo que hasta nos va a hacer generar nuevas estrategias que no teníamos en la cabeza y que ojalá muchos estén investigando y entre todos podamos compartir para generarlas, para compartir. para generar conocimiento y estrategias. Sí, Bueno, vamos con el ingeniero José Nofal, un segundito, porfa. Inge. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Me pareció muy interesante. Yo hablo desde el lado de la industria y desde el lado de la industria se han venido presentando problemas para conseguir personas adecuadas para los diferentes cargos y ha sido un problema que va en crecimiento. A veces como que no encuentra uno las personas con los perfiles adecuados o con los conocimientos adecuados para esto. En esta coyuntura, la pandemia, pues obviamente también se abren oportunidades, pero también vemos problemas de corto y de mediano plazo, porque van a cambiar los roles en las empresas, seguramente las estructuras van a cambiar y se van a ajustar los procesos y todo. Y pues ahí quedo más preocupado porque en el corto plazo no veo cómo podríamos atender la demanda de profesionales eh, por el lado de las universidades o no sé cómo explicarme en el sentido de que yo entiendo lo que han explicado hoy, lo que han comentado también, pero me preocupa el hoy y el mediano plazo. ¿Qué me puede decir al respecto? sí, digamos que es el mismo cuestionamiento en el que estamos, porque no es una pregunta fácil de responder, de cómo, incluso cómo responder a una nueva demanda, ¿no? Tenemos unos profesionales de formación que se responden a una demanda que creemos que vamos a tener una nueva demanda y que probablemente, casi como la anterior respuesta a lo que yo, como Mauricio, no como vicerrector, pensaría y es, nos tenemos que seguir también reinventando para poder sobre la marcha, que es lo más, que es lo más, lo que a mí más me impacta en este momento, ¿no? Como no podemos predecir, si conozcamos el contexto mundial de lo que está pasando, pues no podemos predecir qué va a quedar después de, y cómo con el día a día hemos ido empezando a aprender. Digo, me impacta porque pues uno está acostumbrado a leer el contexto, a leer el entorno, a decir, esto es lo que hay que hacer, compara y así decide, pero aquí a veces leer el entorno no está funcionando porque es como el día a día el que permite que uno tome la decisión. Y en ese contexto, pues creo que también yo respondería como la pregunta anterior, que con el día a día tendremos que seguir reinventando la forma en que vamos a dar respuesta a una nueva demanda también, ¿no? Es un cuestionamiento que yo comparto también con usted porque no es fácil de responder en este momento. Es como el día a día nos va a ir dando la respuesta y empezaremos a adaptarnos para darle respuesta a esa demanda. Es complejo, es realmente complejo, Sí, sí, lo comparto. Muchas es gracias. realmente complejo. Vale.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro aporte por parte de los asistentes? Sonia nos escribe. Muchas empresas están optando por generar procesos de formación virtual a la medida para contar con talento humano. Entonces, digamos, aquí hay una discusión larga y, perdón, meto yo la cucharada. Entonces aquí comenzamos a pensar entonces y a cambiar el chip de yo estoy educando o estoy formando precisamente para el trabajo. Y aquí hay un punto clave, digamos, y a modo personal también lo digo, cuando yo empecé mi ingeniería y cuando estudié mi ingeniería, salí de mi ingeniería, lo tengo claro que a mí la universidad me enseñó a pensar y ya el Totalmente de trabajo, acuerdo, sí. y a medida que he venido trabajando y he venido explorando diferentes sectores, uno aprende precisamente a aplicar ese pensamiento que uno adquiere en esas entidades. Entonces, digamos que hay un punto y es una discusión larga también, Sonia, en cuanto a, primero, yo formo para el trabajo, ¿sí? Que igual es uno de los componentes que tenemos y obviamente tiene que existir una corresponsabilidad, efectivamente, en decir, yo voy a formar personas que van a ser competitivas en un mercado laboral de todos modos, o sea, es desarrollo, realmente. Pero digamos lo que hacen las empresas es ya formación específica de su talento humano para su propio desarrollo. Entonces digamos que es formación. Vamos, las teorías de calidad, entonces por ejemplo, si nosotros citamos a Deming dentro de sus 14 principios, entonces tendríamos que precisamente tiene dos principios, uno que se llama educación y otro que se llama formación, y lo tiene completamente diferenciado, eso es de los años 50. No sé, perdón, yo metí la cucharada ahí. No, pero sí, de acuerdo. O sea, digamos, desde la perspectiva que nosotros manejamos es, tenemos tres componentes que permiten hacer ese proceso. Es formación para la vida, un aprendizaje situado y un modelo por competencias. Que todo eso complementado, interactuado, lo que queremos hacer es, y comparto lo que decía Harold, que también, yo creo que somos de la misma edad, Harold, yo soy más viejito que usted, pero sí, igual, en la universidad le enseñaban era a pensar, pero no la competencia, o por lo menos no se esforzaba la universidad en hacerlo, y nosotros sí lo tenemos que hacer, porque lo que nosotros esperamos con esas tres cosas es desarrollar que la persona sepa saber ser, saber hacer y saber resolver, ¿no? Que es lo que me interesa con el modelo de competencias, que él sepa resolver problemas en la práctica, no sé si no sea formación para el trabajo, pero que sí sepa desenvolverse y resolver problemas, pero también esté formado para la vida porque se sabe comunicar, porque sabe resolver un problema social, porque utiliza los medios de información para generar nuevo conocimiento, porque si se pone a investigar, está investigando es para resolver un problema en el entorno en concreto, no para hacer procesos de investigación si se va a desempeñar en el sector. Entonces, digamos que así es que lo vemos nosotros, cómo complementamos un modelo de formación por competencias con, con un proceso que, que se llama el aprendizaje situado, que lo tenemos en nuestro modelo educativo y que es como ese paradigma que hace que el estudiante, que viene como el constructivismo y tal y todo eso, que hace que él sea quien es consciente de que aprende y que nadie lo va a hacer por él, sino que alguien le va a ayudar a facilitar, pero tiene que ser el que aprende y resuelve el problema y eso le permitirá en el futuro resolver problemas en una empresa y desempeñarse, ¿no? Ujú. Yo lo veo así. Estamos de acuerdo. No, clarísimo. Estamos de acuerdo. Igualmente, y sigo metiendo yo la cuchara, hay otro punto y digámoslo a carta blanca, también es un sector que nosotros como universidad, y lo que dice acá Javier Ospina, en la medida en que la Alianza Universidad Empresa sea realmente actuante, estaremos encontrando la alineación en objetivos comunes. Hay que decirlo, es una oportunidad que hemos perdido en las universidades, a veces de pronto por ser tan rígidas y a veces de pronto por mirar por encima de la barrera, pensando que lo que necesita la empresa es de pronto una cosa muy técnica, muy específica, y hemos permitido precisamente que entren otros actores, lo que nos comentaba el doctor Mauricio en algún momento, aquellos desarrolladores de contenido, aquellos creadores de contenido, que sí han aprovechado ese nicho, ese mercado, y de por sí la experiencia que nos puede brindar esas empresas con esos aportes que nosotros les hagamos. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo, Entonces, totalmente de acuerdo. Granado.
Ángela Rodríguez, si quieres podemos abrir el micrófono, por favor. Buenas noches. Eh, pues tengo una pregunta para Mauricio. Básicamente, digamos que, pues obviamente atendiendo las necesidades de la industria y todo lo que están hablando, digamos que hay una población importante que está creciendo y a la que, digamos, se le está dando la importancia que es todo el tema de la discapacidad. Entonces, digamos, en estas herramientas de virtualidad, personas con problemas, pues, de visuales, auditivos, pues digamos, ¿cuáles podrían o qué están pensando ustedes para como atender esa población en estos casos de la educación virtual? Sí, pues mira que esa pregunta, ahí sí te tengo que responder sinceramente, no estábamos preparados para muchos temas y cuando se nos venía a venir todo esto y empezamos a resolver, un día nos sentamos y dijimos, miércoles, los estudiantes que están en situación de discapacidad, ¿cómo estarán haciendo sus clases? Digamos, en ese día a día que les estaba contando, yo dije, pucha, no estamos preparados para esto. Empezamos a buscar ofertas de algunas empresas que, que hacen un acompañamiento al estudiante en casa en la medida de que la coyuntura permita que una persona esté en su casa acompañándolo y tutorizándolo en el proceso. Es lo que empezamos ya a mirar y lo que estamos trabajando. Porque no es fácil, es que no es fácil. Y no tenemos ahorita una respuesta para eso desde la virtualidad. Digamos que desde nuestros estudiantes que estaban en situación de discapacidad y venían a clase presencial, pues sí teníamos muchas cosas, ¿no? Acompañamientos para sus discapacidades. Pero ahora que ya están en la casa, si a veces es un problema de no sé, algún síndrome, algún problema de lectura, eh, no estamos preparados y empezamos a buscar empresas que nos están ayudando en ese servicio, digámoslo así. Pero sí, es complejo, eso ha sido complejo. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o podemos entonces ir cerrando? Yo creo que podemos ir cerrando entonces. Listo. Doctor Mauricio, realmente agradezco mucho su participación, pues la motivación también para presentarnos estos avances, para presentarnos no solamente la visión como institución, sino también como persona y como experto también en todos estos temas y que nos ha permitido de pronto ahondar un poquito más y ver otros, como lo denominé en algún momento, algunos riesgos emergentes que no habíamos tenido en cuenta, como este último, por ejemplo, el aporte de Ángela, espectacular. Eh, entonces, realmente muchas gracias de parte de el convenio USTE y Contec, de parte de Andesco, de parte de Pacto Global Colombia, por su participación, por todos estos aportes y pues obviamente por toda esa experiencia que tiene que nos lo brinda acá, en este espacio. No, Harold, a ustedes muchas gracias. Me acaban de regañar en un WhatsApp por la pregunta anterior, que sí hemos desarrollado en virtualidad algunas, estoy bien sincero, algunas herramientas para estudiantes en discapacidad. Yo estaba pensando era en los de presencialidad, cuando dije la respuesta y me acabaron de mandar una carita enojada. No, pero a ustedes muchas gracias, Harold, o sea, lo que necesiten, lo que tengamos que hacer, nos juntamos y muy bueno que nos volvamos. Fíjense, otra cosa bonita, un colega con el que trabajamos hace muchos años, intentamos hacer investigación, que este proceso nos haya vuelto a juntar y a conversar. Entonces, lo que sigamos, lo que haya que hacer, Harold, es lo que yo le digo a mi equipo, lo que Gracias toque hacer lo hacemos y lo por que toque compartir lo hacemos con el mayor gusto. por allá nos vemos. Tengo ganas de iniciar el doctorado, doctor. Ahí Listo, está. aquí lo espero. Aquí lo espero, Harold. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Realmente es grato ver que todavía tenemos un buen auditorio, que las preguntas son de un buen nivel y me encanta eso, que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan una feliz noche. Noticias, nos vemos el siguiente martes. Comenzamos a partir de hoy a hacerlo no 2 veces por semana, sino una sola vez por semana. El martes vamos con una conferencia del doctor Jorge García Duzán. Él es empresario, gerente de la firma Valoraciones Empresariales Limitada,
que nos viene a hablar sobre gestión de activos. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados. Como siempre, la divulgación será por redes sociales, a los correos y demás. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Gracias, Harold. No, gracias a todos porque cada pregunta se aprende también. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes, Nos muchísimas hablamos, gracias. Harold, luego. Pues. Chao, Chao. muchísimas gracias. Hasta De verdad, luego. estamos Listo. hablando. De verdad que Hasta lo vamos a luego. molestar estos días. Listo. Hasta luego. Chao.